nuestro vídeo del día de hoy trabajaremos lo que corresponde a función racional. Una función racional es aquella cuya forma es f de x igual p de x sobre q de x, en donde cabe resaltar que p de x y q de x son polinomios. Para establecer una relación mucho más cercana a lo que es una función racional, pues podemos asemejar la forma de una función racional con lo que es o lo que conocemos como una fracción, solo con la diferencia que el numerador y el denominador de dicha fracción serán polinomios, y dichos polinomios deben ser distintos de ceros. Entre las características primordiales de una función racional tenemos, primero, que el dominio de toda función racional serán todos los números reales excepto aquellos que hacen que el denominador sea igual a 0. Segundo, la representación gráfica de una función racional es una hipérbola, como podemos observar en la imagen. Esto es necesario tenerlo presente al momento de establecer la gráfica de estas funciones. Y tercero, entre sus características más importantes se encuentran lo que conocemos como asíntotas de una función. Podemos observar algunos ejemplos de funciones racionales, en donde lo que tenemos que resaltar en estos 4 ejemplos que podemos observar aquí es que en uno de ellos podemos observar que el numerador es simplemente un número real, en este caso 2, y eso puede ocurrir, que el numerador sea un número real cualquiera, pero también podemos deducir que en el denominador siempre, sí o sí, debe aparecer la variable. Eso se debe dar en cualquier función racional, eso no es negociable. Para que sea una función racional, en el denominador tiene que aparecer la variable. Si no, no estaríamos trabajando una función racional. Cuando hablamos del dominio de una función racional, implícitamente estaríamos hablando también de asíntotas verticales. Si tiene, cabe resaltar que no todas las funciones racionales tienen asíntotas verticales y horizontales al mismo tiempo. Puede que solamente tenga asíntotas verticales o puede que tenga asíntotas verticales y horizontales. Observemos el siguiente ejemplo. Dada la función f de x igual a x más 1 sobre x menos 1, nos piden calcular su dominio y sus asíntotas verticales. Las asíntotas verticales siempre van a estar relacionadas con el dominio, ojo eso. Entonces, lo primero que debemos hacer es tomar nuestro denominador e igualarlo a 0. Como observamos aquí, nuestro denominador es x menos 1, lo igualamos a 0. Al momento de igualar nuestro denominador a 0, hemos planteado una ecuación la cual tenemos que resolver. En este caso, este 1 que es negativo pasa al otro lado positivo y obtenemos que x es igual a 1. Pero, ¿qué significa que x sea igual a 1? Significa que en nuestra función, al momento de reemplazar a x por 1, se obtiene en el denominador 0. Observemos. 1 menos 1 igual a 0. Es decir, que el 1 hace que todo el denominador sea 0. Y recordemos que en una fracción el denominador jamás puede ser 0 porque la división por 0 no está definida. Entonces, hemos calculado el valor que hace que nuestro denominador sea 0, pero también hemos calculado la asíntota vertical, y lo vamos a ver. Entonces, para definir el dominio de nuestra función, pues vamos a decir que el dominio de esta función van a ser todos los números reales, excepto aquellos que hacen que el denominador sea 0, que en este caso, ¿quién es? El 1. Entonces, el dominio son todos los números reales, excepto ese 1. Pero ese x igual a 1 que acabamos de hallar, recuerden que también tiene que ver con la asíntota vertical. Entonces, no es solamente el valor que se excluye del dominio, sino que también es la asíntota vertical de nuestra función. Se puede decir que esta función tiene una asíntota vertical en x igual a 1. Cuando hablamos de asíntotas horizontales, vamos a tener en cuenta dos aspectos. El primero, en el que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador, y el segundo, en el que los grados sean iguales. Recordemos que el grado
hace referencia al exponente o al mayor exponente que aparezca en esos polinomios, en el polinomio del numerador y el polinomio del denominador. Entonces, nos tenemos que ubicar tanto en el numerador como en el denominador, buscar el mayor exponente para saber cuál es el grado de cada uno de esos polinomios. En el caso de que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador, habrá una asíntota horizontal en y igual 0. Pero en el caso en el que los grados sean iguales, para hallar esa asíntota horizontal vamos a tener que establecer una división entre los coeficientes respectivos de mayor grado, tanto del numerador como del denominador. Para entender esto un poquito mejor, vamos a ver el siguiente ejemplo. Seguimos trabajando con la misma función y nos piden calcular las asíntotas horizontales. Entonces recordemos que para calcular las asíntotas horizontales tenemos que determinar el grado tanto del numerador como el denominador. Tenemos nuestro numerador x más 1 y tenemos nuestro denominador x menos 1. El grado de nuestro numerador, recuerden, el grado va a ser el mayor exponente que contenga ese polinomio. Entonces, en este polinomio, el mayor exponente que aparece es el 1. Aquí está, en x. Recuerden que si no aparece el exponente es un 1. Y en el denominador, que es x menos 1, también el mayor exponente que aparece es 1. Es decir, que el grado tanto del numerador como del denominador es 1. Son iguales. Ojo, cuando esos grados son iguales, entonces para hallar la asíntota horizontal tenemos que dividir los coeficientes de la variable que contiene cada uno de esos grados. Ojo, aquí es primordial. Son los coeficientes, no los exponentes los que se dividen. Sí, los exponentes son 1, pero los coeficientes aquí también son 1. Recuerden que los coeficientes son los numeritos que van por delante de la variable. Y por delante de cada una de estas variables hay un 1. Entonces, por eso aquí, para hallar la asíntota horizontal, tenemos que dividir 1 sobre 1. Lo cual es igual a 1. Por lo tanto, se puede decir que tenemos la asíntota o una asíntota horizontal en y igual a 1. Otro aspecto fundamental al momento de graficar o querer graficar una función racional son los cortes con los ejes, ya sea con el eje X o con el eje Y. Recuerden que a esos cortes se le conocen como interceptos. Para calcular el intercepto con el eje X, cabe resaltar que tenemos que buscar aquellos valores para los cuales la función se nos hace 0. ¿Cuándo una fracción va a ser igual a 0? Cuando el numerador sea 0. Ojo con eso. Eso es primordial. Una fracción va a ser 0 cuando el numerador sea igual a 0. Entonces, para hallar el intercepto con el eje X, tenemos que tomar el numerador e igualarlo a 0. X más 1 igual a 0. Entonces despejamos y ese 1 que está sumando pasa al otro lado a restar. Y nos queda x igual a menos 1. Por lo tanto, el intercepto con el eje x tendrá la forma menos 1, 0. Para hallar el intercepto con el eje y, pues tenemos que buscar el valor que se obtiene en esa función cuando reemplazamos el valor de x por 0. Ojo, cuando se reemplaza x por 0. Entonces, si yo reemplazo estas x que tengo aquí por 0, me queda lo siguiente. F de 0 igual x más 1. ¿Pero quién va a ser nuestra x? 0. Sobre x menos 1. ¿Pero quién es nuestra x? 0. Entonces nos queda f de 0 es igual a 0 más 1 sobre 0 menos 1. Eso es igual a 1 entre menos 1, lo que equivale a menos 1. Por lo tanto, el intercepto con el eje y tendrá la forma 0, menos 1. Recuerden que este menos 1 es el valor que acabamos de obtener aquí y este menos 1 fue el que se obtuvo acá. ¿Cómo graficar funciones racionales? Para graficar una función racional, lo primero que debemos hacer es calcular las asíntotas si las hay. Ojo, eso es fundamental, si las hay. Vertical, horizontales. Lo segundo es, en el caso de que existan esas asíntotas, dibujarlas
como rectas punteadas. Lo tercero es encontrar los interceptos. Interceptos con el eje X, interceptos con el eje Y. Lo cuarto, encontrar valores de Y para diferentes X. Es decir, pueden hacer una tabla de valores. Y por último, pues ubicar los puntos y conectarlos, es decir, unirlos para poder establecer nuestra gráfica. En el caso de nuestro ejercicio de y igual a x más 1 sobre x menos 1, que era el que veníamos trabajando, pues aquí podemos observar, recuerden que teníamos una asíntota vertical en x igual a 1, que es esta recta que vemos aquí punteada. Como nos decían, las asíntotas las dibujamos como rectas punteadas, pero también teníamos una asíntota horizontal en y igual a 1, aquí está, mírenla, punteadita, es esta que se observa aquí, y aquí tenemos los dos interceptos. Recuerden que uno de ellos estaba en el punto menos 1,0 y en el otro en el punto 0,-1. Y trazamos nuestra curva, siempre recordando que es o debe tener forma de una hipérbola. Entonces, si yo uno estos puntos, tengo que tratar teniendo en cuenta de que su gráfica debe ser una hipérbola. ¿Cómo hago para dibujar el otro tramo de la gráfica? Pues teniendo en cuenta de que siempre esos dos tramos deben ser opuestos uno respecto al otro. Si se dan cuenta, esta parte de aquí es opuesta o está enfrente de la otra parte de la gráfica. De esa forma podemos graficar lo que son funciones racionales. Recuerden que si tienen alguna duda o inquietud, comenten, dejen su like y suscríbanse.